Bueno, este es el tercer domingo que hablamos en esta serie de la gracia. Hemos tomado 2 domingos para hablar sobre el fundamento de la gracia. Hoy estamos listos para aplicar la doctrina de la gracia en nuestras vidas. Ya sabemos que la gracia es la consecuencia del gran amor de Dios para con nosotros, y que la manifestación de la gracia de Dios glorifica altamente al Señor por habernos salvado, por pasar por alto nuestras maldades. Ya sabemos que la gracia de Dios es lo inmerecido. Entonces, pensando en todo esto, hoy vamos a la parte 3 y vamos a empezar con varias aplicaciones de esto. Hoy vamos a hacer un enfrentamiento entre la gracia y la crítica. Próximo domingo haremos un enfrentamiento entre la gracia y la amargura. Después haremos otro conflicto más, y no hay empates como la de Canelo, no se preocupe, aquí sí la gracia gana en todas. Gracia contra la condenación, gracia contra la actividad y el sentir de estar en desempeño, y finalmente cómo la gracia va a ser suficiente para nosotros. Entonces no pierdan ni un solo domingo. Quiero mencionarles una historia o un hecho verídico. Lo leí precisamente en un libro que hablaba sobre la gracia. Hace años, un hombre fue enjuiciado llamado Jeffrey Dahmer, o Dahmer, no sé si lo estoy pronunciando bien. Este hombre, en el momento de su arresto, encontraron en su departamento los restos de 11 cadáveres distintos. Encontraron en su refrigerador partes de estos cadáveres. Los secuestró, los asesinó, se los comió. Lo llevaron a juicio, naturalmente. A mí no me hubiera gustado ser su abogado defensor. Lo impresionante es todo el proceso, todo lo que él hizo, la manera en cómo él se comportó en el juicio. Si ustedes están viendo estas fotografías, él estaba con una frialdad sentado, como si estuviera en un juicio por una multa de tráfico. Ni una señal de remordimiento, ni una señal de nada. No mostraba ni siquiera síntomas de estar desquiciado en una manera visual evidente, frío como un hielo. Naturalmente fue condenado a la pena de muerte. La parte más impresionante de esta historia está en el hecho de que este hombre, entre el lapso que fue sentenciado a muerte y el tiempo de su ejecución, en una manera insólita encontró la gracia de Dios. Le regalaron una Biblia, comenzó a leer el Nuevo Testamento, empezó a asistir a los cultos que se realizaban ahí dentro de la prisión. Se sentaba en los cultos con un uniforme que significaba que este preso estaba para ejecución, sentado, escuchando. En uno de esos domingos rindió su vida a Cristo. Se bautizó en agua. Dijo que se arrepentía. Dijo que reconocía que su pecado lo había llevado al punto más bajo de su vida. Y por increíble que parezca, cuando estemos en el cielo, quizás estemos formados a un lado de Jeffrey Dahmer, aquel que le llamaron el monstruo de Milwaukee. estará en las filas celestiales adorando al santo y verdadero. Y me hace pensar tantas cosas, y yo sé que a ustedes les hace pensar tantas cosas, porque viene una reacción natural a nosotros cuando vemos la conversión de un asesino, de un violador, a veces hasta de un drogadicto. Su manera de vestir, sus tatuajes, lo que fue, lo que hizo. Y es natural que sintamos reservas, es natural que veamos y nos sintamos como que esta persona tal vez no califica para la gracia. Muchos cristianos lamentablemente enjuiciamos a este tipo de personas. A lo mejor no los llevamos a un tribunal, pero los enjuiciamos en el tribunal de nuestro corazón. A lo mejor no los llevamos tras unas rejas metálicas, pero los etiquetamos en unas rejas en el sentir de nuestro corazón, y muchas de las veces en el desprecio de lo que nosotros pensamos que ellos no merecerían recibir la gracia. Y naturalmente esto sucede en la vida de muchos de nosotros porque todos estamos en un proceso naturalmente de ir entendiendo, asimilando y viviendo en la gracia de Dios. Mi consejo es: no te quedes donde estás, busca ir creciendo y aplicando esto a tu vida, porque
es muy común que nosotros tengamos una tendencia carnal, natural, pero no correcta. Una tendencia natural, carnal, a sentirnos superiores que los demás. Y cuando tú te sientes moralmente superior a los demás, es donde nacen todas estas críticas, todos estos juicios, todas estas etiquetas. En pantalla aparece Romanos 12:1. Imagínate que estás en un lugar oscuro y no ves nada y de repente prenden la luz y te das cuenta de la realidad de las cosas. Aquí está Romanos 2:1 como una luz que ilumina la realidad de nuestras vidas en torno a este tipo de prejuicios. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Dijo el profeta Samuel: ándele men, ¿verdad? Y todos hemos caído en esta trampa, todos caemos en este tipo de cosas. Pero en otras sencillas palabras es: sin la gracia de Dios en tu vida, sin la gracia de Dios en mi vida, nadie puede garantizar que no llegaríamos a ser nosotros un monstruo como este hombre lo fue. Me explico, porque el pecado, aunque ya hemos sabido que no se cae en pecado, uno construye el pecado, pero pudiéramos ahora sí tomar esta idea. Es como si cayéramos en un hoyo profundo en el que cada vez vamos más hondo, más oscuro, y no hay vuelta atrás. La tendencia del corazón humano, dice Génesis 6, es continuamente hacia el mal. Y quizás hoy tú dices: no, yo no asesinaría a alguien, pero quién sabe el día de mañana, ¿verdad? Que a dónde nos pudiera llevar el pecado. Y la gracia de Dios en tu vida es lo único que ha impedido que no lleguemos a ser una persona como estas. Nosotros podemos pensar en un par de preguntas importantes. Déjenme hacerlas, no las tienen que contestar. ¿Pudiéramos nosotros filtrar la gracia de Dios en base a nuestra propia opinión? Porque ahorita diríamos no, pero en otras veces lo hacemos. Segunda pregunta: ¿estamos nosotros calificados para determinar lo correcto y lo incorrecto en las vidas de los demás? La palabra de Dios nos ayuda tanto a decir lo correcto y lo incorrecto, pero aún así, en algún momento nosotros veríamos a este Jeffrey Dahmer y diríamos: este tipo, ¿verdad?, está desquiciado, él no, en la gracia de Dios. Pero esta anciana buena sí. Nosotros no estamos calificados. Y de alguna manera la crítica en nuestras vidas viene como un síntoma que nos dice que necesitamos ser sobrecogidos, controlados, cautivados por la gracia de Dios que nos ha salvado, y la gracia de Dios que ha impedido que no seamos nosotros más monstruos de lo que ya éramos también. Al mismo tiempo, esas críticas son un obstáculo que nos impiden entender la gracia de Dios que está en las vidas de todos nosotros. Entendamos un primer punto: el único que puede juzgar es Dios. Entendamos que Dios es el único juez. La distancia que hay entre nosotros y Dios es eterna. La distancia moral y de santidad y de juicio que hay entre nosotros y Dios es incomparable. Una cosa es sentir repulsión por lo que un asesino como este, ¿verdad?, hace. Eso es perfectamente natural y tal vez no necesariamente sería malo. Nadie está diciendo que aplaudamos las perversiones de otros. Pero una cosa muy distinta es sentirnos nosotros superiores a él, moralmente hablando, porque la realidad es que no lo somos. Otra cosa distinta es afirmar con nuestras palabras que esta persona o este tipo de personas están fuera del alcance de la gracia, o siempre estarán fuera del alcance de la gracia de Dios. Miren, es tarea nuestra despreciar el pecado, pero es tarea y trabajo de Dios tratar con el pecador. El Señor no nos ha llamado a tratar con los pecadores, nos ha llamado a amarles y a aceptarles.
Dios nos ha dicho que odiemos el pecado, pero que amemos al pecador, y únicamente somos capaces de hacer eso cuando viene ese entendimiento de la misma gracia que nos tiene sostenidos a todos. Juzgar y criticar a otros nos hace sentirnos bien con nosotros mismos. No lo decimos, pero nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque alimenta nuestra tendencia egocéntrica a sentirnos superiores. Llévate esto de regalo por el resto de tu vida. Cada vez que tú criticas a alguien, te estás sintiendo superior a él. Cada vez que tú ves y resaltas el defecto de alguien, te estás sintiendo superior a él. Como aquel hombre que está ahí. No se crean, nomás quería ver si me estaban poniendo atención. Cuando nos comparamos con hombres como estos, sin un entendimiento de la gracia, déjenme poner un ejemplo. Adolfo Hitler. Y tú llegas y ves a Adolfo Hitler y dices: por favor, vean la diferencia, ¿verdad? Yo nunca voy a perseguir a judíos ni meterlos en campos de concentración. Yo soy un santo y este es un pecador. Y luego te comparas con un terrorista. Yo una chaleco bomba, no, ni a mi suegra, no, yo nunca jamás y todo. Aunque si lo has pensado, no te hagas. Mira, te comparas con el chupacabras. Dices, ¿qué? Miren, canonícenme. Pero la realidad de las cosas es que la Escritura dice que no hay alguien que haga lo bueno. Romanos 13:12, si quieres anotar. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y si alguien hace algo a medias bueno, es porque la gracia de Dios en él lo está ayudando a hacer. Por eso era importante poner el fundamento de la gracia y entender que nada bueno proviene de nosotros. ¿Se acuerdan domingo anterior? Nada bueno podemos producir. Producimos el mal, pero el bien que producimos simplemente lo hacemos como un eco, porque no somos la raíz ni la fuente de todo bien. El Señor es la fuente y la raíz de todo bien. Entonces ayudará a entender tres cosas en relación al hecho de que el único juez es Dios. Ahí les va la primera. Dios es el único y soberano juez. En pantalla aparece Salmo 75:7. Dice: mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. ¿Por qué? Porque Él está calificado para hacerlo. Número 2. Nosotros no podemos juzgar o criticar porque no somos lo suficientemente buenos. Ni al chupacabras puedes criticar. ¿Quién sabe si estás peor, con I, peor que el chupacabras? ¿Sí se fijaron que es de la I? Peor, muy bien. Romanos 2:2, ahí en sus Biblias, por favor. Ayúdenme a encontrar este pasaje. Romanos 2:2 nos dice por qué nosotros no podemos juzgar, porque no somos lo suficientemente buenos. Dice Romanos 2:2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y pensáis esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y que haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad o su bondad te guía al arrepentimiento? No somos lo suficientemente buenos para decir quién sí y quién no. Ayudará a entender una tercera cosa más. Nosotros no podemos juzgar o criticar porque no sabemos lo suficiente. Es tan común que critiquemos la foto, pero no hemos visto la película. Primera de Corintios 4:5 aparece aquí en pantalla y dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Tantas veces vemos a alguien y como no sabemos la historia, nosotros le estamos criticando y formamos un caso de eso. Quiero leerles una anécdota que con el paso de los años ha sido de mis favoritas. No se pierdan, no se distraigan, síganme por favor. Había un anciano que vivía en una pequeña aldea, y aunque era pobre,
era envidiado por todos porque era dueño de un hermoso caballo fino, blanco. Hasta el rey de aquella provincia codiciaba su tesoro. Nunca antes se había visto un caballo como este. Tal era su esplendor, majestuosidad y fuerza. La gente le ofrecía sumas fabulosas de dinero por el caballo, pero el anciano rechazaba todas las ofertas. Para mí, este caballo, les decía, es una persona. ¿Cómo podía vender yo a una persona? Es un amigo, no una posesión. ¿Cómo podría yo vender a un amigo? El hombre era muy pobre, de manera que las ofertas eran una tentación muy grande, pero aún así nunca vendió su caballo. Una mañana descubrió que el caballo no estaba en el establo. Todo el pueblo vino a él. Viejo tonto, le decían, te dijimos que alguien te robaría tu caballo. Te lo advertimos que esto podría ocurrir. Y tú eres tan pobre. ¿Y cómo pensabas que podías proteger este animal tan valioso? Hubiera sido mejor venderlo. Te hubieran pagado el precio que tú quisieras. Ninguna cantidad que hubieras pedido hubiera sido suficientemente alta. Ahora ya no tienes el caballo y te ha caído la maldición de la mala suerte. El anciano respondió, no hablen tan pronto. Digan solamente que el caballo no está en el establo. Todo lo que sabemos es esto. El resto es juicio. Si he sido maldito o no, ¿cómo pueden ustedes saberlo? ¿Cómo pueden juzgarlo? La gente contestó, no quieras hacernos pasar por tontos. Quizás no seamos filósofos, pero no se necesita mucha filosofía. Simplemente el hecho de que tu caballo se haya ido ya es en sí una maldición. El anciano volvió a hablar con ellos y les dijo, todo lo que sé es que el caballo no está y que el establo está vacío. El resto nadie lo sabe. No sé si esto es una maldición o una bendición. Yo no lo puedo decir. Todo lo que vemos es un fragmento. ¿Quién puede decir lo que ocurrirá después de esto? Después de 15 días, el caballo regresó. No se lo habían robado, simplemente se había escapado al bosque. El caballo no solo regresó, sino que trajo consigo una docena de magníficos caballos finos como los de él. De nuevo, la gente del pueblo se reunió alrededor del leñador anciano y le dijo, anciano, tenías razón, nosotros estábamos equivocados. Lo que creíamos que era una maldición resultó ser una bendición. Perdónanos. El hombre respondió de nuevo, ustedes van demasiado lejos. Digan solo que el caballo volvió y que una docena de caballos volvió con él, pero no emitan juicio. ¿Cómo pueden saber si esto es una bendición o no? Ustedes ven solo un fragmento. ¿Cómo pueden juzgar si no conocen toda la historia? Han leído solo una página del libro. ¿Cómo pueden juzgar el libro completo? Han leído solo una palabra de la frase. ¿Cómo pueden entender la frase completa? La vida es tan inmensa y ustedes juzgan la vida entera con una página o una palabra. Todo lo que tienen es un fragmento. No digan que esto es una bendición. Nadie lo sabe. Yo estoy contento con lo que sé. No me perturba lo que no sé. El anciano tenía un hijo, su único hijo. El joven empezó a entrenar los caballos salvajes que habían llegado. Después de unos pocos días, el joven se cayó de uno de los caballos y se rompió ambas piernas. De nuevo los aldeanos se reunieron alrededor del anciano y emitieron sus juicios. Tenías razón, le dijeron. Has probado que tenías razón. La docena de caballos no fue una bendición, era una maldición. Tu único hijo se ha quebrado ambas piernas y ahora tú, a tu edad, no tienes a nadie que te ayude. Ahora estás peor que antes. El anciano les dijo, ustedes están obsesionados con emitir juicios. No lo hagan. Digan solamente que mi hijo se quebró las piernas. ¿Quién puede saber si esto es una bendición o una maldición? Imposible saberlo. Solo tenemos un fragmento. La vida viene en fragmentos. Aconteció que unas pocas semanas después,
el país se enfrascó en una guerra contra el país vecino. Todos los jóvenes de la aldea fueron reclutados para ir a pelear en esta guerra. Solamente excluyeron al hijo de este anciano porque tenía quebradas las piernas. De nuevo la gente se reunió alrededor del anciano, llorando y lamentándose que sus hijos habían sido mandados a la guerra. Había pocas posibilidades de que ellos volvieran. El enemigo era tan fuerte y seguramente perderían la guerra. Nunca más volverían a ver a sus hijos. Tenías razón, anciano, le dijeron. Dios sabe que tenías razón. Esto lo prueba. El accidente de tu hijo fue una bendición. Sus piernas están rotas, pero al menos está contigo. Nuestros hijos han sido perdidos para siempre. El anciano se expresó otra vez y les dijo: es imposible hablar con ustedes. Siempre están llegando a conclusiones. Nadie sabe. Digan solo esto: sus hijos tuvieron que ir a la guerra y el mío no. Nadie sabe si esto es una bendición o una maldición. Nadie es tan sabio como para saberlo. Solo Dios lo sabe. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por una fotografía y asumimos la historia? Levanten su mano. Yo lo he hecho. No tienen idea cuántas veces lo he hecho. Lo he hecho aún de leer esta historia. Y una vez más, la gracia de Dios en mí me da una nueva oportunidad. Y yo soy, ustedes van a decir como el anciano: no, yo soy como los otros tipos. Ahí voy una vez más a criticar y a esto. Y pareciera que este anciano es el Señor en mi vida y dice: Omar, ¿hasta cuándo vas a entender? Y esta es una manera de nosotros entender que no podemos juzgar porque nadie es lo suficientemente bueno para hacerlo. Tantas veces nosotros vemos a las personas en la manera en que nosotros los vemos, a veces hasta por cómo se visten. Mira, yo he tenido que aprender que hasta una camisa del América no la tengo que juzgar. Pues la gracia de Dios ahí, ni modo. Pero Dios no ve lo que nosotros vemos. Dios ve lo que una persona va a llegar a ser cuando la gracia de Dios le tome cautiva. Y nosotros entonces nos ubicamos en una realidad. Qué distintos y qué lejos estamos de un Dios que está capacitado para juzgar. ¿Cuánto nosotros tenemos que crecer en esto? Por eso yo quiero compartirles algunos principios que les van a ayudar a no tener críticas o a vencer el espíritu crítico en nosotros. ¿Les gustaría escuchar algunos principios? Muy bien. Antes de leerlos, piensen en esto. Piensen que si nosotros con esta tendencia carnal logramos pelear y combatir en la gracia de Dios, no solo vamos a vencerlo, piensen que vamos a contribuir a la unidad de la iglesia. Porque toda la división que hay en la iglesia, que a veces estamos juntitos, pero nos juntamos en grupos aquí y en grupos allá y en grupos aquí. Toda la división que hay en la iglesia es en base a la crítica. Toda la crítica está en base al sentir de superioridad en nosotros, y todo eso es la ausencia de entendimiento y aplicación de la gracia en nosotros. Pensemos que esto no solo es una lucha que vamos a tener hoy, es una lucha que vamos a tener por el resto de nuestras vidas, aferrarnos a la gracia y dejar crítica y juicio en nuestras vidas. Primer principio: acepta a los demás como Cristo te ha aceptado a ti. ¿Cómo te aceptó el Señor a ti? En pecado. ¿Cómo aceptó el Señor a Jeffrey Dahmer? En pecado. Acepta a los demás como Cristo te ha aceptado a ti. Ayúdame a encontrar Efesios capítulo 1 versículo 1 ahí en tu Biblia. Yo voy a empezar a leer el versículo 1 y ustedes me alcanzan en cuanto lo encuentren. Efesios capítulo 4 versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Digan esta palabra conmigo, por favor: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos o dispuestos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, es decir, de una manera pacífica.
sin el amor de Dios en nosotros, vamos a estar sufriendo por no soportar a las personas que nos rodean. Entonces, primer principio, acepta a los demás como Cristo te ha aceptado a ti. Segundo principio, deja de dictaminar lo que otros deben de hacer para que Dios los dirija. Mira, todos tenemos que cambiar. ¿Hay alguien aquí que no tiene que cambiar y crecer? Levante su mano. Todos tenemos que cambiar. Dios es quien produce el cambio en nosotros. Nadie de nosotros encontró el evangelio por sí mismo. Lo encontraste porque el Espíritu Santo te lo reveló, porque la palabra de Dios llegó a tu vida. El Señor te trajo convicción, el Señor puso el querer como el hacer en ti. Tú no estabas buscando a Dios, Dios te estaba buscando a ti. De manera que nosotros tenemos tanto que cambiar y Dios es el único que produce cambio en nosotros. Jesús está con sus discípulos y si quieres tomar notas, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 7 de Mateo está hablando sobre no juzgar para que no seamos juzgados, porque con la medida con la que medís. Han leído Mateo chorrocientas veces, ustedes deberían de estar aquí predicando, hermanos. Pero la gracia de Dios, bueno, vámonos a otro lado. Jesús está enseñando esto y les dice a sus discípulos esta famosa frase o esta parte que todos sabemos, y les dice que quites la paja de tu ojo para que puedas ver ¿qué? La viga del ojo de tu compañero. ¿Alguien lo ha leído aquí? Bien. Es un principio que Jesús está enseñando. Es un principio tan práctico que tú lo puedes tomar como una regla para tu vida. Y es este: antes de que tú puedas tratar con el pecado de otros, tú tienes que tratar con tu propio pecado primero. La maldad más cercana a tu vida es esa paja que está en tu ojo, es el pecado que está en ti. Y si tú utilizas esto como una regla, antes de criticar a otros, critícate a ti. Mídete delante de Dios, no te midas delante del chupacabras. Mídete delante de Dios. Y cuando tú te mides delante de Dios, estás viendo la paja que hay en tu ojo. ¿Cuál es tu conclusión? Tengo que crecer, tengo que madurar. Si no fuera por la gracia de Dios, no estaría aquí y las personas me han juzgado sin saber mi historia completa. ¿No es cierto? ¿Qué sucede? Que se empieza a desmoronar todo el sentir de criticar a otros. Otra manera de expresarlos, cuando Jesús les dice a las personas que trajeron a una mujer sorprendida en el acto de adulterio, les dice: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Ellos vieron la paja en su ojo primero, el Espíritu Santo trajo convicción y soltaron la piedra, porque antes de ver la viga vieron la paja y dijeron: no estamos calificados para juzgar y para aventar la primera piedra. Entonces, número 3, deja de jugar a ser el Espíritu Santo en las vidas de los demás. ¿Cómo es esto? Tú eres responsable por tus acciones, no eres responsable por las acciones de los demás. Tú tienes que dejar a todos que la gracia de Dios trate con ellos. Y de alguna manera es el egoísmo en nosotros lo que hace y empuja a que las cosas sean hechas a mi manera. No, yo estudié medicina y tiene que ser así. No, yo me crié en el campo y las cosas son así. No, yo he vivido más que tú y la cosa es así. A veces, y la gran mayoría de las veces, no es un asunto de sabiduría, es un asunto de egoísmo. Y de este punto viene toda la manipulación que han visto en las novelas. Yo sé que ustedes no lo han hecho, ¿verdad? Como no están entendiendo, que vean la paja primero, o sea, ya reprobaron ustedes. Pero vemos esa manipulación. Y vemos cómo a veces personas lloran para obtener cosas o acomodan todo, y toda esa manipulación, de la manera en como sea, no solo es hechicería, sino es una manera y una expresión de nuestro egoísmo, de querer que las cosas se hagan a nuestra manera. Y tú no eres el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que pone en tu vida tanto el querer como el hacer. Número 4. Adopta una postura de humildad ante los demás. En pantalla aparece Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, por orgullo, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino
cada cual también por lo de otros. Entonces la escritura nos dice que estimemos a los demás como superiores a nosotros. Otra regla muy simple: si tú miras a una persona y la consideras superior a ti, tú estás bajándote y tomando una postura de humildad. Si tú ves a todos los demás y tú dices, de todos ellos yo puedo aprender algo, tú estás tomando una postura de humildad. Pero si tú ves a todos los demás y dices, no, si ellos tan solo aprendieran de mí, o ellos tienen que hacer las cosas de esta manera, tú te estás subiendo y entonces estás tomando una posición de superioridad. Yo les estimo a todos ustedes superiores a mí, y tengo que aferrarme y esforzarme a esto, porque a veces mi carne me dice que no, y yo tengo que esforzarme. Solamente hay una categoría en la que yo soy superior a ustedes, y lo tenía que decir: es que yo sigo a los New England Patriots, y no todos ustedes todavía han visto la luz. Entonces, nada más ahí, hay un pequeño paréntesis ahí, ¿verdad?, entre sus pecados y los míos. Pero bueno, en todo lo demás, les consideramos a los demás superiores a nosotros mismos. Número 5, descansa en la verdad que Dios es el labrador de su viña y que nosotros solamente somos sus siervos. No recae en ti la responsabilidad de tantas cosas en las vidas de los demás. La crítica viene cuando evaluamos las faltas de otros y prontamente lanzamos un diagnóstico en el que nosotros decimos: él tiene que crecer y tiene que hacer esto, y él tiene que madurar y hacer lo otro. En tu Biblia, 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, vamos a leerlo juntos. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, que son discusiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Si alguien no ha crecido, no nos corresponde a nosotros criticarlo o juzgarlo. Número 6, sexto principio y último: piensa que no mereces estar donde estás, y que no mereces ser lo que eres, y que todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Y probablemente de todos estos 6, este me ha ayudado tanto. En pantalla aparece 1 Corintios 15:10, Pablo diciendo: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si tú has trabajado más que otros y has hecho más que otros, entrena tu vida a decir: yo puse todas estas sillas y él allá está platicando. Entrena tu vida a decir: nadie me ayuda, nomás yo hago aquí las cosas. Si tú haces más que otros, o estás en una posición por arriba de otros, no eres tú. Aún ese esfuerzo y esa labor mayor la has hecho por la gracia de Dios en ti, porque no lo mereces. Nada de lo que tienes mereces, nada de lo que eres mereces. Es la gracia de Dios en ti. En Romanos 12, no lo tienen que buscar, solo anótenlo. La escritura nos dice que por la gracia que me es dada, nadie de nosotros tenga un concepto más alto del que deba de tener. Y nos habla de cómo somos todos un cuerpo en Cristo. Yo lo puedo decir de otra manera, aunque es difícil poner una verdad por encima de la palabra de Dios. Pero mira, piensa de esta manera: un médico es un médico. Y tú dices: ¡ay, qué gran revelación! Para que vean cómo vengo ahora, por la gracia. Un médico es un médico. Y un oncólogo no puede decir: oh, yo soy más que un oftalmólogo, mi carrera requiere más. Porque el día de mañana va a necesitar unos lentes o una operación de sus ojos para operar correctamente los tumores que él hace.
Un oftalmólogo no puede decir, cuando te estés quedando ciego ven a mí, porque el día siguiente le pueden diagnosticar un tumor cancerígeno y va a necesitar que el oncólogo le salve la vida. ¿Quién de nosotros puede decir que el que está en el micrófono el domingo es más que los demás? ¿Quién de nosotros puede decir que el servidor más humilde no tiene cierta categoría? En que esto es un barco y todos tenemos un remo, todos tenemos una labor, y todo eso es, ¿por qué? Ay, qué bonito se ve, ¿no? Ya me quieren hacer llorar aquí. Muy bien, vamos a concluir. Si tú observas todos estos principios, estas verdades en cuanto a que Dios es el único juez, no podemos juzgar porque no somos lo suficientemente buenos. No podemos juzgar porque no sabemos lo suficiente. Si tú ves estos 6 principios, todo procede de la gracia de Dios, y tú tienes que entonces llevar todo esto a una sola conclusión. Si tú no trabajas, si tú no cedes en tu corazón a que la gracia de Dios empiece a moldear y formar tu vida, tu carne va a tomar su propia forma. Pero tú tienes que, ahora sí que esforzarte en la gracia, para que la gracia de Dios pueda formar tu pensamiento. En otras palabras, tú tienes que dejar que la gracia de Dios ordene tus pensamientos. Lo que tú piensas de los demás tiene que ser visto por los lentes de la gracia. Lo que tú dices de los demás tiene que ser dicho en base a la gracia de Dios en ti. Lo que tú haces para el Señor y para los demás tiene que ser motivado por la gracia que ya te ha sido dada, no por la gracia que pudieras recibir al hacerlo, sino todo por gracia. Y cuando tú haces estas cosas en este conflicto, knockout técnico, la gracia va a vencer una y otra vez a la crítica cuando tú dejes que eso moldee tu pensamiento, tu manera de actuar y tu manera de hablar. En pantalla, ya para callarme, aparece Ezequiel 36:26. Este es un pasaje en el Antiguo Testamento que nos habla con tanta claridad cómo iba a ser y a la vez cómo es el nuevo pacto de gracia. En la ley estábamos condenados al pecado, no había manera de ser librados de nuestro pecado. En la gracia no lo merecemos, pero somos librados del pecado, y el Señor lo está expresando de esta manera a través de este profeta: os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. A ver si me puedes ayudar, Richie. Observa en este pasaje quién es quien te da el corazón. ¿Quién es el que pone su espíritu en ti? ¿Quién es el que pone el sentir en ti en hacer por obra la palabra de Dios, los mandamientos de Dios? Es el Señor en ti. De manera que la gracia está más cerca de tu corazón de lo que tú pensarías que está. Déjame contarte una historia. Una mujer llamada Tara Storch comprende mejor que nadie lo que es tener un nuevo corazón, porque ella y su esposo Todd enfrentaron la muerte de su hija de 13 años en un accidente de tráfico. Su hija falleció. Ellos están en shock, y en el hospital les confirman la muerte, y ellos, por la gracia de Dios, se aferraron a una idea y dijeron: la muerte de nuestra hija tiene que tener un significado. La muerte de nuestra hija tiene que producir vida en otro lugar para que no sea en vano. Y dijeron: vamos a donar los órganos de nuestra hija. Entonces pusieron la lista de estos órganos a disposición. Sara y Todd enfrentaron un funeral, un entierro, la depresión de quedarse solos después de que todas las visitas les dieron las condolencias, toda la gama de preguntas alrededor de ¿por qué?
pasaron por la condenación que todo padre pasaría si tan solo no la hubiera dejado ir a ese lugar, si tan solo hubiera pasado más tiempo con mi hija. Por la gracia de Dios superaron esa condenación. En un momento de calma lo aceptaron y glorificaron al Señor. Pasado el tiempo, una idea entra a sus mentes, y me voy a parar aquí para contarles otra historia, porque nos vamos de esa ciudad de Dallas a la ciudad de Phoenix. Nadie necesita más un trasplante de corazón que Patricia. El corazón de Patricia está latiendo tan lento y tan mal. Los doctores le han dado pocos días de vida. No hay corazones disponibles compatibles con el de ella. Y de repente en la computadora aparece disponible un corazón de una señorita de 13 años en la ciudad de Dallas, compatible al de Patricia. Se realiza el trasplante de corazón y Patricia literalmente recibe un nuevo corazón, más joven, una oportunidad de vida más grande. La idea que les platicaba que surgió en los padres de esta adolescente que murió fue esta: quiero oír latir el corazón de mi hija una vez más. Y deciden viajar de Dallas a Phoenix. Se contactan con Patricia, y cuando se ven, la mamá del adolescente, Tara, ve a Patricia. Se abrazan por largo tiempo, lloraron, intercambiaron frases. Todd fue paciente. Después de llorar e intercambiar frases, Patricia ofrece un estetoscopio. Se pone en sus oídos y lo pone en el pecho de Patricia y empieza a escuchar pum, 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 pum. ¿No era este el corazón de su hija Taylor? Sí lo era, pero en un cuerpo distinto. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué contamos esto? Porque es lo que Dios oye en nuestro corazón. Dios no nos ve como el corazón del monstruo de Milwaukee que asesinó a 11, que pecó aquí, que se divorció, que odió, que esto, que aquello. Dios inclina su oído, oye nuestro corazón y oye el palpitar de Jesús en nosotros. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pablo lo dijo de otra manera: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La gracia está más cerca de tu corazón de lo que tú imaginas. Déjate moldear en tu pensamiento por lo que no has merecido y por lo que otros no merecen. Deja moldear tus palabras por lo que no has merecido y por lo que otros no merecen. Dales el beneficio de la duda a las personas. Más te mantienes en este sentir, más clara es la gracia de Dios en ti. Y qué libertador es esto. Qué encarcelador es la crítica y el juicio. Te carcome, te consume, te obstruye a entender la gracia de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos por un instante?